Cristo llevó nuestras maldiciones para darnos bendiciones. Y la predicación número 2 la hemos titulado precisamente Cristo llevó nuestros males para darnos bienes. Amén. La leemos todos juntos. Cristo llevó nuestros males para darnos bienes. Imagínense por un momento a una persona que está en desgracia, en miseria extrema, de pobreza, con múltiples enfermedades, en la cárcel, con un divorcio, abandonado por los hijos, con deudas y con 1000 problemas más. ¿Habrá algún ser humano que quiera tomar esos problemas para él, si se pudiera, y dejarlo libre a él? ¿Habría algún ser humano que hiciera eso? Imposible, no lo hay. Si el ser humano ya no puede ni con sus propios problemas, ¿cómo podría con los problemas de otra persona que ni conoce, que ni ama y que tiene tantos problemas y tantas dificultades? Lo extraordinario es que hoy, cuando leamos la Escritura, estaremos viendo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz y que los religiosos de ese entonces, los incrédulos de ese entonces y aún hasta el tiempo de hoy, no han creído lo que Cristo hizo en favor de los seres humanos. Vamos a leer Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6 en la Reina Valera 60. Y dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. El profeta Isaías comienza con una pregunta en el versículo 1. ¿Quién creerá nuestro anuncio? ¿Quién creerá el mensaje que estaremos dando a este pueblo de Israel y también luego a los gentiles? ¿Creerán este mensaje, esta noticia que les estaremos dando? ¿Creerán realmente que el Mesías que Dios ha prometido, el ungido, el Hijo de Dios, el enviado para libertar a Israel, es posible que crean que venga sin poderes humanos, sin ejércitos humanos, sin vestidos reales, sin palacio, sin gloria, sin majestad, sin poder político, sin riquezas? ¿Será que creerán que el Hijo de Dios viene así? Pues la mayoría no creyó lo que ocurriría, porque Isaías ya sabemos que está profetizando exactamente el ministerio y la obra de Cristo Jesús, cómo llegaría el Mesías y cómo viviría. No creyó precisamente el anuncio y el mensaje de que aquel carpintero sencillo que nació en un pesebre, es decir, lo colocaron en un pesebre, nació en el mesón, allí donde estaban los animales. Era imposible que creyeran que el Salvador del mundo había nacido allí, que había crecido en Nazaret, una de las aldeas más desconocidas, que había nacido en Belén, que casi nunca se podía mencionar o se había oído ese nombre,
que había nacido dentro de una familia de carpinteros y que sin embargo él era el Salvador del mundo. Muy pocos creyeron el mensaje. La mayoría rechazaron ese mensaje. Por eso Isaías profetiza que más bien cuando muchos religiosos e incrédulos miraban a Jesús, escondían su rostro de él, le daba pena y vergüenza verlo. Lo menospreciaron, sería un hombre lleno de sufrimiento, o sea, no entendían ni entenderían el anuncio y el mensaje de ese sufrimiento sustitutivo que he mencionado. Es una palabra un poco teológica, vicaria, representativa, sustitutiva. No creerían que a él se le llamaría varón de dolores. No creerían que se le conocería como un hombre experimentado en sufrimiento ni en castigo. No lo estimarían, lo evitarían. Es más, la mayoría cuando vieran sufrir a Jesús en la semana, que ahora nosotros sabemos era la semana de la pasión, y cuando lo vieran padecer ante las autoridades religiosas y las autoridades romanas, más bien creerían que Dios estaba castigando a ese hombre llamado Jesús de Nazaret, porque era un impostor, porque era un blasfemo, porque era un samaritano, porque era un hijo de fornicación, porque era un usurpador, porque era un revolucionario que quería ser rey y destronar al emperador rey de ese entonces. Creerían que Dios lo estaba humillando, que Dios le estaba castigando. Pero los que tuvieron discernimiento espiritual, los que conocieron la visitación de Dios, entenderían que más bien lo que estaba aconteciendo en el sufrimiento de Cristo, la traición, el abandono, la humillación, los golpes, las burlas, el manto de burla, la corona de espinas de burla, el darle a beber vinagre en burla y crucificarlo, entenderían que ese sufrimiento y que esa muerte era para que Cristo llevara todos los males de la humanidad y pudieran recibir todas las bendiciones que Dios tiene para los seres humanos en Cristo Jesús. Ese es el verdadero significado de lo que anuncia Isaías. Veamos la primera verdad. Cristo llevó nuestras enfermedades, anuncia el profeta, y lo confirma Cristo en su ministerio. El versículo 4 dice en la primera parte, ciertamente, sin embargo, a pesar de que otros creyeron que era un castigo de Dios, que era un sufrimiento merecido por ser pecador, sin embargo, lo que él estaba haciendo era llevar nuestras enfermedades. Diga conmigo esta verdad, Cristo llevó nuestras enfermedades. El texto lo dice. El texto lo dice. Esto es seguro. Las enfermedades que el Señor cargó eran nuestras. Jesucristo, el Hijo de Dios, sin pecado, oiga bien lo que voy a decir, nunca se enfermó, porque Él no nació pecador, ni practicó ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Es cierto que como ser humano y verdaderamente hombre se cansó, tenía que dormir, tenía que comer, pero Él nunca se enfermó. Y sin embargo, dice la Escritura que Él llevó nuestras enfermedades. Las llevó sobre su cuerpo en la cruz. Y si las llevó, mis queridos hermanos,
nosotros tenemos acceso a la sanidad divina de parte de nuestro Dios en Cristo Jesús. Es lo que dice el texto. Entonces Él llevó nuestras enfermedades para que nosotros recibiéramos el bien de la sanidad. Nosotros tenemos que creer este texto, tenemos que decirlo, para que recibiéramos el bien de la liberación de la esclavitud, de las distintas enfermedades. Mis hermanos, cuando estemos enfermos, creamos esta palabra, digámosla, perseveremos. ¿Qué pasa, pastor, si no me sano? Pues por lo menos lo intentó, hombre. ¿Sí o no? Por lo menos está ejerciendo su fe. Lo que pasa es que a veces nos da pena que nosotros mismos seamos avergonzados. Voy a orar, pero no sucede. No, hombre, si voy a orar, pero ya sé que no me voy a sanar. Eso no es fe. Por supuesto que gradualmente llegarán las enfermedades y la vejez y la muerte, sí. Pero mientras tanto podemos creer esta verdad. Ahora, la verdad final y completa es que Cristo redimirá, libertará a este cuerpo un día definitivamente de todas las enfermedades cuando tengamos un cuerpo glorificado con Él allá en el cielo. Allí no habrá enfermedad. Cristo, cuando llevó nuestras enfermedades, entonces nos compró y nos dio gratuitamente a nosotros la sanidad, aquí en la tierra, pero también definitivamente allá en el cielo. Veamos la segunda bendición. Estamos predicando que Cristo llevó nuestros males para darnos bienes. Cristo sufrió nuestros dolores, sus dolores, mis dolores, nuestros dolores. La segunda parte del texto dice así: y sufrió nuestros dolores. En el versículo 4, la segunda parte. El Señor llevó entonces nuestros dolores de todo tipo, porque aquí cuando la palabra, utiliza la palabra dolores, no se está refiriendo solo a los dolores físicos. Aquí ha hablado ya más bien de esas dolencias, de esos dolores emocionales, sentimentales, psicológicos, si usted quiere entenderlo mejor así. Esas angustias, esas desesperaciones, esos temores, todo lo que sentimos en el alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, esas dolencias, también el Señor las llevó en la cruz. Y llevó esos males nuestros para que nosotros tengamos bienes. El bienestar de la alegría, el bienestar, el bien de la paz, del gozo en el Espíritu Santo. El Señor llevó, oiga bien, las ansiedades, las angustias, las desesperaciones, esas dolencias internas, los traumas, porque todos tenemos traumas cuando crecemos, tenemos complejos, es parte de la naturaleza caída, pero ya en Cristo eso debe desaparecer porque Él llevó esas dolencias. Yo creo que solo uno está entendiendo el mensaje por aquí. No, yo sé que todos lo están entendiendo. Y yo sé que todos quieren decir amén, pero es una verdad maravillosa. Así, mis queridos hermanos, cuando usted tenga angustia, cuando usted quiera sentir, no quiera sentir, llegue el temor y comience a sentir desesperación, usted aférrese a esta palabra y diga: yo no tengo por qué tener ansiedad, angustia, depresión, desesperanza, desconsuelo, porque Cristo llevó esas dolencias, esas mías las llevó allí, en la cruz del Calvario, y yo tengo que tener los bienes. Por eso Pedro dice, echando toda ansiedad sobre Él, está hablando de Cristo, sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Y cuando habla de que Él llevó también nuestras enfermedades, dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Muchas veces nosotros, volviendo a la sanidad,
física, no experimentamos porque no queremos ejercer la fe. No batallamos un poquitito con la fe. Miramos más grande el problema, más la dificultad. Recurrimos a lo más fácil. Entonces no hay fe ahí. Hay que tener fe en lo que Cristo ya hizo. En lo que Cristo ya hizo. Por eso el texto dice, Cristo llevó. Y aunque en el hebreo se puede traducir lleva también, porque así son los verbos en el hebreo, dice lleva constantemente, o sea, de todas maneras, llevó y lleva constantemente nuestras enfermedades. Lleva o sufre o sufrió constantemente nuestros dolores. Tercera verdad que encontramos en el texto. Cristo fue herido por nuestras rebeliones. El texto dice en la siguiente parte del versículo 4, y nosotros le tuvimos por azotado. Aquí voy a explicar bien el texto, aunque ya dije algo al principio. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dejémoslo un poquitito ahí, déjeme el texto ahí por favor. Lo que quiere decir, y nosotros, el pueblo de Israel en primer lugar, los religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, el pueblo de Israel en general y los que llegaban ahí, dice, nosotros le tuvimos por azotado. Nosotros estamos creyendo que Dios lo estaba azotando porque él era malo, pecador y engañador. Nosotros entendimos o vamos a entender que él fue herido de Dios. Dios lo estaba castigando a él porque él se lo merecía. Y Dios lo abatió. Era lo que nosotros estábamos creyendo. Y es más, lo creyeron hasta los profetas, como mencioné, hasta los más espirituales. Que Dios lo estaba humillando. Pero ¿qué estaba haciendo Dios realmente? Estaba haciendo que Él llevara nuestras blasfemias, nuestras maldades, nuestros pecados. Eso era lo que Él estaba llevando ahí. Estaba llevando nuestras rebeliones. Entonces lo que Dios estaba castigando en su Hijo Santo y amado era sus rebeliones y mis rebeliones y las rebeliones de toda la humanidad. ¿Acaso no es una buena noticia? ¿No es un buen mensaje de la gracia de Dios? Pero ¿quién creerá a nuestro anuncio? ¿Quién creerá el mensaje del Evangelio? ¿Quién creerá la buena noticia de que todos pueden recibir no solo la salvación, sino pueden recibir la sanidad de enfermedades físicas, las sanidades emocionales? Que puede recibir el perdón de todas sus rebeliones, transgresiones y desobediencias. No todos lo creen, pero benditos aquellos que por la gracia de Dios hemos creído ese mensaje. Por eso estamos aquí, alabando al Señor y glorificando su santo nombre. Mis hermanos, por eso el pecado ya no debe de enseñorearse de nosotros, porque Cristo ya llevó nuestras rebeliones, pecados, transgresiones, desobediencias. Todas las heridas que Él sufrió. Heridas. Sí. Cuando Él lo golpearon, sangró. Cuando Él le dieron con la mano, lo abofetearon, sangró. Cuando Él lo golpearon con una caña, sangró. Cuando le colocaron la corona de espinas, Él fue herido y sangró. Cuando le dieron muchos azotes, su espalda tuvo muchas heridas y sangró. Por las heridas que Cristo sufrió, fueron sustitutivas. Usted y yo merecíamos esas heridas, ¿sí? Todas esas heridas, e ir al infierno de todas maneras. Nosotros merecíamos la sentencia que Él estaba llevando, todas las heridas. Sí, Él fue herido, fue traspasado, fue crucificado, pero fue crucificado por nuestros pecados. Por amor a nosotros, Él fue herido, maltratado y agobiado, para que recibiéramos el bien, la bendición de la salvación
de la justicia y de la liberación del diablo, del mundo y del pecado. Eso es maravilloso. Oiga, hay que entender bien el texto. Es cierto que nuestro Dios y Padre nos puede disciplinar, pero no nos va a castigar para destrucción. El castigo de nuestra paz, el castigo de destrucción, ya lo llevó Cristo allí, en la cruz. Ahora, la disciplina que Dios ejerce para nosotros es una disciplina por amor. Es una disciplina medida. Es una disciplina que duele pero no destruye. Cuando entendemos la disciplina bíblica de la vara correctamente aplicada, cuando se disciplina, volviendo al ejemplo sencillo de los padres cuando saben disciplinar al niño, ¿en dónde le dan con la vara? En los glúteos. Ahí duele pero no le pasa nada. ¿Verdad que no pasa nada? Ahora, si la mamá disciplina de una manera muy diferente con el tiro de chancleta, ese sí es el problema. Y cuando lo entrena muy seguido, afinan la puntería. Bueno, y si falla le puede dar en otro lado. Lo peligroso es que le den la cabeza, le den el cuello o le dé en otros lados. Pero Cristo ya recibió toda clase de heridas, para que usted y yo ya no suframos el castigo. Verdad número 4 que encontramos en el texto. Cristo fue molido por nuestros pecados. Literalmente fue deshecho, Él quedó desfigurado. La palabra hebrea que se utiliza ahí es aplastado. Él quedó hecho prácticamente casi una masa. Oiga bien, una masa. Fue aplastado. Y fue aplastado, molido. La palabra molido es molido. Es sin forma. Cuando usted pide carne molida en una carnicería, meten los trozos de carne que tiene forma de carne, pero luego queda molida, es una masa. Cristo fue molido. ¿Pero por qué fue molido? Por nuestros pecados. Nuestros pecados entonces fueron los que mataron a Jesús. Nuestros pecados. Pero estos pecados, nuestros pecados que mataron a Jesús, precisamente Él los recibe y Él recibe toda esa clase de pecado porque la paga del pecado es muerte. Entonces, como Él ya lo hizo, usted y yo ya no padeceremos muerte eterna. Tenemos vida eterna. Desde aquí estamos gozando ya de la vida eterna. Lo que falta es la transformación y la glorificación, pero la vida eterna ya comenzó aquí. Si usted lee todo el Evangelio de Juan, dice, ustedes ya tienen la vida eterna. El que tiene a Jesucristo tiene la vida, dice incluso ha pasado de muerte a vida. Ya tenemos la vida eterna. 2 Corintios 5:21, en Dios habla hoy, lo dice muy bien. Cristo no cometió pecado alguno, pero fue molido por nuestros pecados, ¿verdad? Pero por nuestra causa, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Usted y yo somos justos porque Cristo llevó el castigo, fue molido por nuestros pecados, llevó ese mal terrible de nuestros pecados para que nosotros recibiéramos el bien del perdón, de la justificación, de la santificación, de la glorificación, como dice Romanos capítulo 8. Mis hermanos, crean con todo su corazón cuando el diablo quiera acusarles, señalarles. Crea con todo su corazón lo que es verdad. Cristo llevó todos sus pecados, absolutamente todos.
Fue pagada la consecuencia de sus pecados y los míos. Y nos dio el perdón. Por eso Satanás no tiene argumento legal ni espiritual real para acusarnos. ¿Quién es el que puede acusar a los hijos de Dios? Ninguno, porque Dios es el que justifica y lo hace en Cristo Jesús. Y por los pecados pasados y los presentes y los futuros. Eso no debe invitar a pecar. Lo que quiere decir el texto es que la sangre de Cristo siempre funciona y funcionará eternamente, porque es una ofrenda que se hizo perpetuamente, o para que salvar perpetuamente a los que en Él creen. Una ofrenda que se hizo de una vez y para siempre. Entonces tiene el poder de perdonar y limpiar eternamente. Si usted comete un pecado, inmediatamente pida perdón, y la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado y de toda maldad. Y de toda maldad. No le dé tregua, no le dé espacio a Satanás. El cristiano todavía puede cometer algún pecado. El cristiano consagrado ya no comete pecados escandalosos, pero si comete algún pecado, en el acto hay que pedir perdón. Y la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonarnos y limpiarnos. Cuando usted se acerca a Dios, oiga bien, cuando usted se acerca al Señor, usted no se acerca en base a sus obras. Usted se acerca en base a la obra de Cristo, en base a la sangre de Jesucristo que lo ha limpiado de todo pecado. Cuando usted se acerca a Cristo a decirle Dios y Padre, el Señor lo recibirá siempre porque Él ve el sacrificio de Cristo. Él ve la sangre de Cristo en usted y lo ve limpio, perfecto, santo y puro. Lo que pasa es que a veces nos cuesta creer y el diablo nos engaña. Y nos sigue señalando de que somos pecadores y que somos santos. ¿Acaso Pablo no le dice a los santos que están en Corinto? ¿Ha leído usted esa parte? Ah, muy bien. ¿Y cómo eran los santos de Corinto? Sí, eran santos posicionalmente porque Cristo los había limpiado. Aunque algunos de ellos andaban en celos, contiendas, disensiones. Pero Cristo los había limpiado y había pagado el precio por ellos. Ahora, claro, ellos tenían que pagar la consecuencia en la vida práctica de los celos, divisiones y de contiendas. Eso no se lo puede quitar. Por eso el cristiano no debe de pecar de hecho. Pero a los santos que están en Corinto. Muy bien. Esta palabra la estamos escuchando a los santos de la iglesia de la familia de Dios. No a los santos de los últimos días. Démosle un fuerte aplauso al Señor. A los verdaderos santos. ¿Quiénes son ustedes y yo? Pecadores arrepentidos, por los cuales Cristo murió y fue molido en la cruz. Voy a decir bien la frase que no debemos decir. Es que alguien cuando oye que somos la iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, dice, ¿la iglesia de Jesucristo de Dios? ¿La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? No. La iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Amén. Veamos la siguiente verdad. Cristo fue castigado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todos, al ver a Jesús, tuvieron una valoración equivocada sobre el castigo que Él recibió. Ya lo expliqué. El castigo que nosotros merecíamos era no tener paz, era no tener gozo, era no tener libertad, era tener culpa, angustia, desesperación. Cristo fue castigado, pero el castigo lo recibe por mis pecados, que el resultado de ellos era miedo, angustia
desesperación, culpa y todos los demás sentimientos negativos. La primera emoción o sentimiento que sintió Adán cuando pecaron, ¿cuál fue? Miedo. La consecuencia del pecado es miedo, es angustia, es desesperación, se va la paz. Adán y Eva estaban en paz, tenían gozo y tenían alegría, pero cuando pecaron se fue la paz, se fue el gozo y se fue la alegría. Pero cuando Cristo murió en la cruz, llevó precisamente entonces el castigo de nuestros pecados que resultaba en esos sentimientos negativos. Y nos dio el bien de la paz, el gozo, la alegría, la esperanza, la fe. Por eso dijo Jesús, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da, porque nos las estaba dando en base a su sacrificio. No era una paz que la jalaba así y la daba, no, era una paz que Él ganó con su propia sangre y nos la da gratuitamente a nosotros. Él pagó el precio. Así que cuando la paz en su corazón, el gozo que usted tiene, el diablo quiera robárselo, los problemas quieran robárselos, las circunstancias, las personas, los problemas, las dificultades quieran robárselas. Usted debe de recordar esta verdad. Cristo fue castigado para que yo tuviera paz. Así que yo voy a tener paz y tengo gozo y tengo alegría en medio de los problemas. Eso tengo que creerlo y apropiarme de esta palabra. Amén. Porque así funciona, es creer esta palabra, es decirla y recibirla y actuarla. Ahora, es bueno que expliquemos un momentito que cuando no es lo mismo hablar de la paz en el Nuevo Testamento, que es Irene, que la paz de la que se habla en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea, shalom, paz, es diferente de la palabra Irene, paz en griego. La palabra shalom, que significa paz, bueno, tiene un amplio significado. Incluye también salud, incluye bienestar, incluye prosperidad, plenitud. Aquí el texto hebreo dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, él recibe el castigo, pero nosotros recibimos la salud, la paz, el bienestar, la prosperidad y la plenitud también. Y por supuesto, en Cristo recibimos también la paz del Nuevo Testamento, que es Irene, que significa la paz que sobrepasa todo entendimiento y que no está sujeta a las circunstancias. Es una paz maravillosa también. O sea que tenemos la paz, podemos tener la paz de la que se habla en hebreo y la paz que se nos habla en griego en el Nuevo Testamento. Verdad número 6. Cristo padeció llagas. Y el texto dice, y por su llagas fuimos nosotros curados. Nuestras enfermedades las llevó Cristo en forma de llagas. Las enfermedades que produjo el pecado desde que Adán y Eva pecaron, Él las lleva y se le convierten en llagas. Cuando creemos en Cristo, entonces recibimos no solo salvación del alma, salvación eterna, salvación del alma, liberación del alma, también sanidad. Entonces, cuando las enfermedades vienen a nosotros, debemos creer lo que ocurrió en la muerte de Cristo en la cruz y entender que si Él las llevó, nosotros podemos ser
sanos, curados de las enfermedades y de las dolencias. Así que cuando venga una enfermedad o una dolencia interna, como expliqué al principio, creamos, digamos esta palabra, que por medio de las llagas de Cristo hay sanidad para nosotros. Él llevó las llagas para que nosotros recibiéramos curación y salud. Mis hermanos, Cristo llevó nuestros males para darnos muchos bienes. Y hoy hemos visto 6. Gloria a Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Póngase de pie. El sacrificio de Cristo en la cruz fue un acto concreto, histórico, real, objetivo, que ocurrió hace un poco más de 2000 años, en el que llevó todos nuestros males para darnos bienes y bendiciones espirituales en abundancia. Por eso una de las cartas de Pablo dice que seamos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Este pasaje de Isaías se cumplió al 100% en la vida, en la obra, en el sufrimiento, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya está y se ha hecho realidad en nosotros y está disponible para nosotros. Es de creer, tomar, recibir y apropiarnos. Los sufrimientos de Cristo, nosotros los entendemos bien ahora. No es lo que creyeron equivocadamente muchos cuando vieron a Cristo sufrir. Nosotros entendemos ahora que fueron sustitutivos. Era el sufrimiento que nosotros debíamos de llevar. Él lo llevó por nosotros. Los sufrimientos de Él fueron redentivos, es decir, y esa palabra es correcta, redentivos. Es decir, fueron salvadores para darnos vida eterna y salvarnos de muchos males. Y también fueron curativos. Así que bendito sea el Señor Jesucristo y su obra preciosa. Y que la hemos recibido nosotros por la fe cuando creímos en Él como nuestro Señor y Salvador personal. Así que dele gracias si usted ya es cristiano. Reciba lo que el Señor ha dicho en su palabra hoy. Recuerda estas verdades cuando venga la dificultad a su vida y diga: Cristo llevó mis males para darme bienes, para darme bendiciones. Gracias. No tengo por qué llevarlos yo. Cristo cargó para que yo ya no cargue lo que Él cargó y llevó. Alabe al Señor, bendígalo, dele gracias ahí donde está un momentito más. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito sea tu santo nombre. Cuán grande es tu obra, preciosa, magnífica, eterna, que nos trajo tantas bendiciones y tantos bienes. Señor, para nosotros no hay ningún tipo de maldición. Todas nuestras maldiciones cayeron sobre ti. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Lo que tenemos ahora nosotros son bendiciones, pero es necesario que las creamos, las recibamos y las vivamos y nos apropiemos de ellas por la fe. Señor, sabemos que nuestros hijos y nuestras hijas también son bendecidos, benditos. Ellos no tienen maldiciones. Se rompieron esas maldiciones
cuando Cristo llegó a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu santo nombre. Quizá hay alguna persona acá que no es salva todavía y ahora entiende y comprende que usted todavía no ha recibido las bendiciones de la salvación, de la liberación, de los dolores, de las enfermedades, de todo lo que Cristo llevó. Pero si usted cree en Jesucristo, hoy será salvo. Sus pecados serán perdonados, será una nueva criatura, comenzará una nueva vida, su nombre estará escrito en el libro de la vida, porque usted sabe que si muere sin Cristo, ahora lo sabe, no irá al cielo. Pero si recibe a Jesús, irá al cielo. Y el Señor le colmará de bienes y bendiciones en medio de las pruebas que pueda tener en este mundo. Si alguien se alejó del Señor por años o meses, ya comprobó que fuera de Cristo todo es ruina, todo es desengaño, sin sabor, es miseria. Si alguien va a recibir a Cristo por primera vez, con todas las bendiciones que Él promete, diga conmigo esta palabra de fe ahí donde está, esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que yo soy pecador. Ahora entiendo que tú moriste en la cruz por mí y por todos mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Me vuelvo a ti. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Creo en ti, Jesucristo, para ser salvo. Te confieso con mi boca como mi Señor y creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén.